Bueno, voy a hacer una brevísima presentación de Alberto Pino, que ya es un gran amigo de esta casa, aunque le tocó más veces online que presencial, porque fue nuestro profesor invitado durante la pandemia, así que tuvo que hacer todas sus actividades online y ahora estamos recuperando las ganas de vernos y la presencialidad. Alberto es doctor en Derecho por la Universidad de Oxford, magíster en Derecho por la Universidad de Duke, magíster en Derecho con mención en Derecho Privado en la Universidad de Chile y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como profesor asociado en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y bueno, y es un gusto como siempre tenerlo aquí. Así que adelante, Alberto, gracias. A ver si... ¿Ahí? ¿Ahí sí o no? ¿Sí? Bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Carolina. A Albert, también Diego, que no pudo venir hoy. Pero siempre es un gusto estar acá y participar en las actividades de este magíster. Para mí es realmente un privilegio, como decía Carolina, ya he participado antes y de verdad es un lujo. Así que espero que me vuelvan a invitar y no les guste, digamos, lo que les voy a decir el día de hoy. Bueno, lo que les quería presentar el día de hoy es un trabajo que ya llevo un tiempo desarrollando, ya debería haber estado listo a esta altura, pero bueno, siempre la contingencia me impide cumplir con los objetivos. Está casi listo, así que les voy a mostrar algo más o menos que ya tengo pensado, pero el artículo todavía no está del todo listo, pero bueno, espero mostrarles algunas ideas. Este trabajo forma parte de un proyecto que tenemos con un colega en la universidad, Sergio Gamonal, se llama. Él es profesor de Derecho Laboral, y lo que nos motivó a desarrollar esta línea es la idea de dignidad humana, y queríamos analizar cómo la idea de dignidad humana podría prestar alguna utilidad, alguna función en el derecho privado en general. Por supuesto, él se concentra en la parte del derecho laboral y yo me concentro en la parte del derecho civil. Entonces tenemos un artículo que aborda en términos generales esa línea de la dignidad humana. Ese artículo sí ya está disponible en la revista de Derecho Privado de la Universidad Externado, y lo que hace entonces este trabajo, ese trabajo menciona en líneas generales cómo podría la dignidad humana cumplir un rol en los dos ámbitos que mencioné: derecho del trabajo y derecho privado, pero este trabajo se concentra en lo que es la responsabilidad civil. ¿Cómo entonces la idea de dignidad humana podría cumplir un rol en la responsabilidad civil? Y aquí tenemos la idea de que un elemento importante, o que podría cumplir un rol, es como un factor, como dice el título, ¿no es cierto?, agravante de la responsabilidad civil. Entonces, el trabajo está articulado en base a 4 secciones y con componentes o con algunas ideas generales respecto de la responsabilidad civil y del rol del dolo en general en la responsabilidad civil, o en esta idea de agravar. Entonces, la primera sección de este artículo tiene que ver con esta pregunta respecto del dolo. ¿Cuál es la relevancia que tiene el dolo en general en la responsabilidad civil? Por lo menos en Chile nosotros enseñamos a nuestros estudiantes que en realidad da lo mismo si hay dolo o culpa, basta con que haya culpa.
Entonces, claro, es como una pregunta de todo o nada. Como el demandado es culpable de algún grado de imputación subjetiva o no lo es. Y es todo o nada, o sea, ¿es responsable o no es responsable? Bueno, si hay dolo, con mayor razón va a ser responsable. Si hay culpa, basta. Por lo tanto, no es necesario acreditar dolo, basta con acreditar culpa. No habría ninguna diferencia entre la acción meramente negligente y la acción dolosa. En principio, ¿ya? Hay ciertos matices, pero en principio esa es la idea general, que la negligencia no habría ninguna diferencia sustantiva entre el actuar doloso y el negligente, o en base por lo menos a una consecuencia jurídica desde el punto de vista civil. Y si uno analiza esto, uno piensa, igual es un poco extraño, ¿no? Para nosotros, con la mentalidad del jurista, sí, de derecho privado, tiene sentido, ¿no? Uno dice, bueno, básicamente el objetivo de la responsabilidad civil es reparar el daño a la víctima. Por lo tanto, lo que hay que determinar es si efectivamente hay algún grado de imputabilidad respecto de ese daño causado a la víctima. Si hay imputabilidad, entonces lo condenamos, ¿cierto? ¿A qué lo condenamos? A reparar el daño. Y por lo tanto, nuestro objetivo en el ámbito del derecho privado no es directamente castigar o sancionar al demandado. Entonces eso implicaría, en teoría, que no consideremos o que no sea relevante, que no haya una diferencia sustantiva, que se actúe con dolo. Pero si ustedes piensan, por ejemplo, cómo opera el derecho penal, ¿no? El derecho penal, un delito que es más grave que otro, tiene una pena distinta. Entonces hay un grado de sensibilidad respecto de la acción. En nuestras prácticas morales habituales, creo que eso también ocurre. No es lo mismo causar un daño por mera negligencia o actuar de manera intencional. Nosotros, en ese sentido, reaccionamos distinto. Cuando hay negligencia, tal vez basta con una simple disculpa, tal vez basta con excusarse, y admitimos excusas mucho más fácil que cuando es intencional. Cuando hay intencionalidad, no basta solo con una disculpa, tal vez requiere algo más, ¿no? Y entonces, uno pensaría que tal vez debiesen haber algunos matices a esa idea. Doctrinariamente, en el derecho chileno, el trabajo está enfocado en derecho chileno, pero con muchas referencias de otros sistemas jurídicos. Ha habido una línea que se ha ido desarrollando el último tiempo, en la línea de, ¿no es cierto?, avanzar hacia considerar el dolo como un factor distintivo o que hace alguna diferencia y darle un tratamiento entonces más severo al demandado que actuó con dolo. Y hay una línea que yo digamos que no vamos a desarrollar en el artículo, pero que se debe mencionarse, ¿no es cierto?, en la idea de la previsibilidad. Esto ha sido desarrollado en Chile por los autores que tienen ahí mencionados, Enrique Barros, tiene un tratado de responsabilidad extracontractual, donde en breves líneas sugiere esto, pero ha sido fundamentalmente Christian Banfield quien ha dicho que en varios artículos ha escrito esto, que el dolo, el actuar doloso, podría tener una consecuencia distinta desde el punto de vista de la previsibilidad. Y ahí entonces aplica la regla de nuestro artículo 1558 del Código chileno, que es una regla que establece el límite de la previsibilidad del daño en el ámbito contractual. Siempre se ha dicho en Chile que solo se puede aplicar a la responsabilidad contractual y él plantea que podría interpretarse analógicamente al ámbito de la responsabilidad extracontractual y entonces el demandado podría responder incluso de los daños imprevisibles en sede de causalidad, sobre todo. Y esto creo yo que va en la línea correcta. Yo pienso que esa línea es adecuada, por cuanto parece un tanto extraño, como les digo, que no haya ninguna diferencia, que no haya una diferencia sustantiva. De acá hay una frase famosa del juez Holmes, el juez norteamericano, ¿cierto?, que dice, bueno, hasta un perro
se da cuenta cuando lo patean intencionalmente. Pareciera ser que en ese sentido uno tiene que hacer una diferencia porque no es lo mismo. Pero fíjense que es interesante eso, porque acá no estamos diciendo que el objetivo sea castigar al agente del daño, sino que hay una cuestión distinta en lo que se le hizo a la víctima cuando hay intencionalidad. Esa es la línea que quiero plantear acá, en el sentido de que no es solamente, o podría serlo, ¿ya? Pero podría haber una línea distinta a directamente sancionar al agente del daño. Acá lo que queremos es analizar qué implica para la víctima el que se actúe de manera dolosa o intencional. Entonces, fíjense en la frase del juez Font. El perro se da cuenta, hasta un perro se puede percatar, puede sentir algo distinto a cuando hay intencionalidad, que cuando uno se tropieza. Bueno, ahí es distinto lo que pasa hacia la víctima. Y esto se ha ido reflejando de diversas maneras. Una posibilidad es instaurar, ¿no es cierto?, indemnizaciones o daños punitivos, y eso ha ocurrido, por ejemplo, en Argentina, en el ámbito del derecho al consumo, expresamente lo establecieron. O también se puede mencionar el caso de México, que jurisprudencialmente la Corte Suprema estableció el daño punitivo, aunque un poco más confuso porque lo confunde ahí o lo escinde con la indemnización del daño moral. Por lo tanto, no es tan claro. Pero en el caso de Argentina sí es en forma expresa. Algunos han dicho que en Chile también, en la Ley de Protección de Derecho del Consumidor, se estableció los daños punitivos, pero tampoco está en forma expresa y por lo tanto es discutible. Acá no quiero desarrollar la idea de los daños punitivos, pero sí hay que mencionar que en algún grado pueden generar problemas, son controvertidos. Genera según algunos, problemas de constitucionalidad, lo que se ve reflejado en la jurisprudencia estadounidense, muy famosa y que siempre sigue en el tiempo. Cada más o menos 4 o 5 años hay un caso en la Corte Suprema de Estados Unidos, tipo el café de McDonald's, o el BNP, o bueno, hay diversos casos famosos, ¿no es cierto?, que llegan a la Corte y generan mucha prensa, pero al final siempre el problema es a través del debido proceso y el cuestionamiento a la facultad de los jueces de decretar indemnizaciones o penas privadas. Y en gran parte esto se debe a también un escepticismo en los sistemas de derecho continental hacia adoptar una categoría que es ajena a la tradición, digamos, continental. Los daños punitivos sería una institución foránea, hay muchos autores que tienen esa perspectiva, que no les parece adecuado instaurar un elemento que es ajeno a nuestro sistema. Entonces hay mucho escepticismo, hay mucha discusión respecto de los daños punitivos y por eso la idea acá es plantear algo distinto a los daños punitivos. ¿Ya? Es decir, lo que yo voy a decir no es daño punitivo. ¿Ya? Y pienso que es posible de sostener independiente de los daños punitivos. No porque yo tenga un problema con los daños punitivos, sino, como les digo, simplemente para evitar ese tipo de objeción. Si uno ve, por ejemplo, en los principios europeos, que ustedes trabajan constantemente, se ve reflejada esta idea que les menciono del tratamiento diferenciado. Por ejemplo, el artículo 202 que tienen ahí, el párrafo 5, dice: el alcance de la protección puede verse afectado igualmente por la naturaleza de la responsabilidad, de tal modo que en caso de lesión dolosa, el interés podrá recibir una protección más amplia que en el caso. Entonces, hay un tratamiento diferenciado acá. Vemos que acá se recoge esa idea, ¿no? Mucho más avanzado que, por supuesto, nuestro sistema de Código Civil del siglo XIX, que no tiene estas líneas. Acá sí se ve acogida esa idea. Ahora, yo les hablé de la dignidad humana y el proyecto que viene detrás de este trabajo.
en la idea de dignidad humana. ¿Cómo se relaciona esto con lo que hemos dicho antes? Bueno, la idea es plantear que la dignidad humana puede configurar un interés protegido por la responsabilidad civil. Y acá vienen también algunas incomodidades, por así decir, o dudas respecto a la doctrina. En general, los que trabajan el tema de dignidad en el derecho lo ven con algún grado de sospecha. Todo el mundo habla de dignidad humana y nadie sabe exactamente de qué estamos hablando específicamente. ¿A qué nos referimos con la idea de dignidad humana? Muchos autores en derecho privado, pero también en otras áreas, derecho público, asimismo, en derecho constitucional, dicen, mejor prescindamos de la idea de dignidad humana, porque en realidad no nos da criterios muy específicos y muy claros respecto de qué es lo que significa o qué queremos decir con la idea de dignidad humana. Y en ese sentido, podemos seguir discutiendo respecto de la dignidad humana en el ámbito filosófico, quizás es el plano donde podemos seguir hablando de dignidad humana, pero en el plano jurídico tenemos que tomar decisiones, tenemos que resolver casos. ¿Cómo yo puedo resolver un caso con un concepto tan indeterminado como es la dignidad humana? Hay una línea que plantea eso. Nosotros creemos que esa obviamente es una postura válida. Nosotros creemos que no hay que llegar a esa conclusión tan rápido. Si bien es cierto que es un concepto indeterminado, desde luego, hay otros conceptos también que son igualmente indeterminados. La idea de justicia, la idea de Estado de Derecho, la idea de libertad, la idea de proporcionalidad en el ámbito del derecho constitucional. Bueno, también son conceptos bastante amplios, respecto de los cuales existe siempre discusión respecto a su contorno. Entonces, la idea de que sea un concepto amplio, que sea un concepto en algún grado indeterminado, no significa que nosotros no debamos utilizarlo. Entonces, hay que tratar de darle un sentido a ese concepto de dignidad. Nosotros acá lo que planteamos es, acá sigo a un autor polaco que publicó el año pasado un libro sobre la dignidad humana, pero así como él, es solamente como ejemplo, hay muchos otros autores que han escrito sobre esto, identificando distintas funciones que puede cumplir la dignidad humana. Y una de estas funciones podría ser la que él denomina regulativa, estableciendo cláusulas de dignidad humana. Es decir, en este uso o en esta función de la dignidad humana estaríamos pensando en situaciones en las cuales deben resolverse o tomarse decisiones en torno a un concepto de dignidad humana. Y entonces ya no estamos pensando en la dignidad humana como el concepto fundacional de diversas disciplinas o de, por ejemplo, uno podría decir que la idea de dignidad está detrás de todo el derecho privado. Hay gente que ha dicho eso. Pero acá estamos pensando en otro uso, estamos pensando en una función más específica, una función que nos indica en qué situaciones vamos a acudir a esta idea de dignidad humana. Y entonces, nos parece más interesante perseguir esa línea, ¿no? Y buscarle un sentido a aquellos casos en los cuales la ley establece estas cláusulas de dignidad humana y, por lo tanto, determinando decisiones específicas. Y nosotros hemos detectado, y también otros autores lo han hecho, la presencia de estas cláusulas de dignidad en distintos ámbitos del derecho privado. En el derecho civil lo hemos encontrado, en el derecho laboral y en el derecho de consumo. Y acá me quiero centrar específicamente en la responsabilidad, ¿no es cierto? Como ya les dije al comienzo, este es un proyecto más general, pero en este particular la idea es centrarlo en la responsabilidad civil. Y acá podemos ver algunos ejemplos de esa recepción, por ejemplo el artículo 52 del Código Civil y Comercial de Argentina: la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra, reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos.
Aparece entonces, esto es novedoso, al menos en los sistemas tradicionales no aparecía la idea de dignidad en las reglas de responsabilidad, pero comienza a aparecer entonces como un interés cautelado. Lo mismo en los principios europeos también se menciona la dignidad humana como un interés protegido por la responsabilidad civil. Ahí no sé por qué está repetido eso de la presencia. Y en el caso del derecho chileno, en el derecho de consumo, a partir de hace unos 3, 4 años, se estableció una reforma muy importante en el ámbito del derecho de consumo y se estableció una figura muy especial, hasta donde yo pude investigar, única en el mundo, de hecho, de indemnización de daño moral en procedimientos de acción colectiva. O llamado también daño moral colectivo, que en realidad no es propiamente daño moral colectivo, sino que es la indemnización del daño individual de los consumidores, pero en un procedimiento de acción colectiva. Y allí, como causal de procedencia de ese daño moral, se menciona específicamente que se haya afectado la dignidad de los consumidores, también la integridad física o psíquica, o la dignidad de los consumidores. Entonces, de nuevo, uno puede reclamar y decir, bueno, no podemos, digamos, ¿por qué acudimos a la idea de dignidad o intentemos deshacernos de esa idea? Pero, al parecer, la legislación tiende a acudir a esta idea y por lo tanto algo hay que hacer con esa noción. Y entonces, hay varias posibilidades. Una posibilidad es interpretarlo en forma amplia y decir, bueno, la idea de dignidad es una idea de la cual derivan todos los derechos. ¿Ya? Este concepto amplio y un uso amplio del concepto de dignidad. Nosotros hemos tomado una decisión metodológica de seguir la idea de dignidad como estatus. Interpretar las referencias a cláusulas de dignidad en torno a esta idea de la dignidad como estatus y, bueno, seguimos a trabajo de Jeremy Waldron sobre esto, aunque ha habido otros autores que también van en la misma línea. No hay que seguir necesariamente a Waldron, simplemente fue una opción metodológica que tomamos de seguir a Waldron. Y la idea es plantear una noción o un entendimiento de la dignidad en el sentido muy vinculado con la idea de igualdad. Entonces, la idea de igualdad, la idea de dignidad como un cierto rango o estatus. Esto alude al concepto histórico de la dignidad desde el punto de vista del derecho romano, en el sentido de atribuirle un cierto grado, estatus, cualidad a una persona. Entonces, la persona que tenía dignidad, dignitas, era aquella que merecía un cierto tratamiento especial. Pero la idea de Waldron no es esa, sino que es una idea igualitaria. Por lo tanto, a partir de la Revolución Francesa y la consagración de los derechos humanos, es decir, todos merecemos ese trato especial, todos merecemos ese rango. Al ser personas humanas, entonces, todos merecemos ser tratados como personas humanas. Entonces, ustedes me pueden decir, bueno, obvio, ¿no? Merecemos trato como persona humana. Pero la idea es que detrás de eso existen ciertos deberes de respeto y de tratar a la persona de un cierto modo especial. Por ejemplo, yo no puedo tratar a otra persona humana como un animal. Hay ciertos gestos que yo tengo que respetar, yo tengo que adoptar ciertas actitudes respecto del otro por el hecho de ser persona humana. No puedo, en ese sentido, degradarlo, no puedo humillarlo. Entonces, esa idea de respeto y de trato es la que yo creo que está detrás de ese recurso o nociones cuando la ley acude a la dignidad como una referencia. Esto es bien interesante, si ustedes piensan. La idea, ¿no es cierto?, del trato humillante, del trato degradante. En cierto modo, lo que está detrás es un aspecto simbólico, porque lo que importa es lo que representa la conducta. El trato degradante, el trato humillante, se expresa a través de ciertos símbolos.
Por ejemplo, hay un caso famoso en la Corte Internacional de Derechos Humanos, que surgió en Francia, por la práctica, no sé si han escuchado, la práctica de lanzamiento de enanos. ¿Han escuchado eso? O dwarf tossing. ¿Ya? Parece que hay gente que le gusta en ciertos bares, o en ciertos lugares, ¿no es cierto? Como una práctica, lanzar enanos como si fuesen como de bowling, ¿no? de bolos. Aparentemente es una práctica muy segura. Estas personas llevan puestas protecciones y caen en cojines, por lo tanto no está afectada su integridad física, ¿no? Es completamente seguro. Y fíjense que un municipio de París decreta una prohibición de esta práctica diciendo atenta contra la dignidad de estas personas. Y el que lleva adelante la demanda, en realidad la acción judicial, es precisamente una persona que se dedicaba a esto y alega que se está afectando su derecho al trabajo. Y la Corte establece, le da la razón al municipio, establece que la prohibición se justifica en base a la idea de la dignidad, porque la práctica atenta contra la dignidad de estas personas. Entonces, bueno, les traigo solamente a colación para que vean cómo lo importante es un punto de vista simbólico, porque en realidad, como les digo, es una práctica segura, no se afectaba la integridad, pero había algo ahí, había algo humillante o degradante con la condición de estas personas. Si ustedes quieren burlesco, humillante o de otro tipo, que está involucrado ahí. Es un aspecto simbólico, que es lo central y lo que hay que analizar ahí. Esto tiene otros problemas que no vale la pena ahora hacerse cargo, pero es problemático desde el punto de vista conflicto entre autonomía por un lado, uno podría decir paternalismo por el otro, ¿cierto? La idea de dignidad tiene ese riesgo de paternalismo, pero lo que me interesa acá es ver ese aspecto simbólico. Otro ejemplo, no sé si hay alguien de Colombia aquí. ¿Alguien de Colombia? Ah, vale. Bueno, no sé si han escuchado de los chepitos. Sí. Chepitos. Esta es una forma de humillar, de perseguir al deudor en el ámbito de responsabilidad contractual, una forma de autotutela, por así decir, de hacer que, digamos, coaccionar al deudor a que pague su deuda. Entonces van, por ejemplo, al trabajo de la persona, van estas personas vestidas de esa forma, no sé por qué, pero aparentemente esa es una tradición, y de esa forma entonces forzar a que la persona se ponga al día con las deudas. Nuevamente, ¿no? Esta es una forma incorrecta, ¿no es cierto? Y que la dignidad de la persona está afectada y por lo tanto ha sido en Colombia también así fallado, ¿no es cierto? No se puede hacer esto por razones quizás también se ha digamos, argumentado en base a otros principios, a otros criterios constitucionales, pero la idea de dignidad acá pienso que claramente puede cumplir un rol en términos de que esto es un trato humillante, por lo tanto no se puede hacer en el ámbito civil. Bueno, ahí es. Y esto se relaciona con la idea de, pienso yo que en el ámbito de la responsabilidad civil se puede vincular con una figura del derecho anglosajón que me parece muy interesante, que se ha estudiado poco, que son las indemnizaciones agravadas, o daños agravados, indemnización agravada, del derecho inglés. ¿Ya? Creo que me salté ahí sí. Esto proviene de una sentencia que precisamente se refiere a los daños punitivos en el derecho inglés, Brooks versus Bernard, donde el juez plantea una distinción entre aquellas indemnizaciones que directamente buscan sancionar al demandado, que serían las indemnizaciones propiamente punitivas, lo que los ingleses denominan ejemplares, y una indemnización que es distinta y que tiene que ver con aquellos casos en los cuales se afectan los sentimientos propios de la víctima por el hecho de la forma en la cual se cometió el acto ilícito. Y entonces, acá se ha desarrollado una línea
que plantea, ¿no es cierto?, que debe agravarse la responsabilidad en aquellos casos en los cuales el demandado se ha comportado tratando a la víctima de manera altiva, insultante, maliciosa u opresiva. Y una línea de autores ha planteado, esto es controvertido, pero hay una línea importante, y diría yo que es más mayoritaria esta postura, de interpretar estas indemnizaciones como algo distinto de los daños punitivos. Por ejemplo, autores como Alan Beaver o John Murphy han planteado que en realidad no son una pena civil, no son daños punitivos, sino que es algo distinto a partir de la idea de la dignidad. Y en ese sentido han hecho uso de esta frase del tribunal al momento de hacer esta diferenciación entre daños punitivos y indemnizaciones agravadas. Si bien hay otros autores que cuestionan esto y dicen que en realidad son daños punitivos, ahí les puse, por ejemplo, Van Damme, este tratado de derecho europeo, y dice, bueno, las indemnizaciones agravadas ocupan un lugar intermedio entre la indemnización compensatoria normal y los daños punitivos. Un lugar oscuro, un lugar poco claro, es decir, no se sabe muy bien si está más cerca de la compensación o más cerca de lo que es castigo o sanción. Por ahí también Peter Kane también dice que no hay diferencia, que son daños punitivos, pero como les digo, hay una línea importante de autores que plantea una diferencia. También no tenemos mucho tiempo, pero Peter Briggs, por ejemplo, desarrolla esta línea también, una línea muy interesante sobre la base del derecho romano del ilícito de injuria. Y dice, ese es el origen de las indemnizaciones agravadas, un interés protegido respecto del respeto a la persona. Uno puede encontrar también ciertos indicios en los principios europeos, no de forma expresa, pero sí en la misma línea, cuando se hace referencia a la cuantificación del daño y se plantea precisamente que se debe considerar la gravedad, duración y consecuencias del daño. Y dice, el grado de culpa del causante del daño solo se tendrá en cuenta si contribuye al daño de la víctima de modo significativo. Se puede tomar en cuenta entonces el grado de culpa del causante del daño. No es irrelevante cuando entonces hay dolo. Entonces puede eso permitir que se agrave la responsabilidad. Pienso que es la misma línea de los aggravated damage. Y si uno mira también los ejemplos que se dan, las ilustraciones, es muy similar. Ahí está reproducido en un caso de alguien que publica una información difamatoria y lo hace de manera intencional, lo hace de manera dolosa. Eso puede entonces aumentar el monto de la indemnización. El tribunal puede perfectamente entonces tomar en cuenta eso. Bueno, ¿cómo eso se puede acomodar? Pienso yo que en derecho chileno, esto está enfocado fundamentalmente en derecho chileno, pero se puede expresar en otros sistemas que no tengan reglas como esta, uno lo puede incorporar a través de la evaluación del daño moral. Y por lo tanto, esta idea permite, en cierto modo, incorporar ese elemento que, pienso yo, es correcto, la línea de tomar en cuenta el dolo o la gravedad de la culpa y aumentar la indemnización sin necesidad de acudir a daños punitivos. Y eso permite mantener esa correlatividad entre agente del daño y víctima. Algo que también es súper discutible, ¿no? Pero que se pierde en parte con los daños punitivos, porque se dice, bueno, el daño punitivo es sanción para el demandado y deja de lado la línea de la víctima. Acá habría correlatividad por cuanto lo relevante es establecer que esto incide en lo que se le ha hecho a la víctima. No es solo sancionar por sancionar, es porque se le ha hecho algo distinto a la víctima. Y eso además permite evitar los problemas que tienen los daños punitivos, desde el punto de vista de las objeciones que se plantean. Hay un sustento tanto doctrinal como de legislación, pienso yo, para sostener esto. Por ejemplo, en ciertos autores
chilenos bien tradicionales. Acá me menciona Fernando Fuello, un profesor de Derecho chileno del siglo XX, finales del siglo XX, y ahí plantea precisamente que para evaluar el daño moral se toma en cuenta la naturaleza y gravedad del suceso y el tipo de derecho extrapatrimonial que ha sido afectado. De cierto modo, uno puede entonces buscar ahí antecedentes para establecer ese agravamiento de la responsabilidad cuando hay dolo. Y algunas normas también hacen referencia a eso cuando dicen que el daño moral se evalúa considerando la gravedad del daño o las circunstancias del caso y la gravedad de los hechos. Son un poquito abiertas esas fórmulas, pero con esto puede de algún modo darle mayor certeza. Bueno, esto es más de derecho chileno, en el ámbito de la Ley de Protección a los Derechos del Consumidor. En Chile también, tras esta reforma que les comenté en 2018 y esta modificación grande que se hizo, se incorporó esta norma que, según la doctrina, sería una incorporación de daños punitivos. Y en ese sentido, en los procedimientos de acción colectiva, se establece esta posibilidad de que el juez aumente la indemnización en un 25%. Se ha dicho, bueno, si el juez puede aumentar en un 25% la indemnización, sería netamente por la existencia de ciertos factores que son las circunstancias agravantes que menciona el artículo 24, que las tienen ahí. Son básicamente conductas reprochables de parte del proveedor, en este caso, o el agente del daño. Entonces, algunos dicen, bueno, si puede aumentar en un 25% la indemnización, acá habría daños punitivos. La ley no dice daños punitivos, ¿ya? Pero se ha interpretado así, como una expresión de daños punitivos. Yo no digo que sea incorrecto decir que son daños punitivos. No sé si son daños punitivos. No me parece que coincida tanto con las típicas fórmulas de daños punitivos. Los daños punitivos generalmente son discrecionales para el juez. El tribunal puede decretar un cierto monto, a veces se le incorpora un tope máximo, como ocurre en el derecho argentino. Entonces dice, bueno, hay un tope máximo de lo que puede decretar el tribunal. Pero usualmente se establece un cierto margen de discreción para el juez. Y ese margen, además, no se calcula sobre la base de la indemnización. Porque si es daño punitivo, no está buscando compensar el daño, sino que es algo adicional. O sea, no tendría mucho sentido que fuese daño punitivo precisamente calculando desde un punto de vista o con referencia a la indemnización del daño. Eso sería algo distinto. En ese sentido, pienso que se acomoda mejor a la lógica de la indemnización agravada. Lo que estamos haciendo es agravar la responsabilidad del demandado. Y por eso es que tendría ese 25% de aumento. Bajo esa lectura, creo yo, que se acomoda mejor a esta figura. Pero más allá de esa disputa, digamos, interpretativa, pienso que es más interesante esta lectura para aplicarlo a situaciones en las que el legislador nada ha dicho. Es decir, además de estas instancias que yo les comenté, en que la ley hace referencia a la gravedad o a criterios que podrían abrirse a considerar estos factores como un factor agravante, me parece que hay ciertas situaciones en las que la ley nada dice y que el tribunal podría considerar. Y aquí, y con esto termino, un ejemplo muy concreto, el caso de una ley chilena, la 20.609, que sanciona la discriminación y establece precisamente un acto ilícito, actos ilícitos discriminatorios. Y fíjense que la ley incluye agravantes de responsabilidad penal, es decir, cuando el delito tiene un contenido discriminatorio o contiene un elemento discriminatorio, se establece un factor agravante de la responsabilidad penal. Bueno, ¿por qué no? Podría considerarse también para el ámbito del derecho civil. Y por lo tanto, cuando hay un ilícito que tiene un contenido discriminatorio, entonces proceder a aumentar la responsabilidad del demandado producto de
que caería dentro de las hipótesis de esta conducta prepotente o arrogante o atentatoria contra la dignidad de la víctima. Precisamente, la indemnización agravada, uno de los casos donde se decreta es en discrimination torts, o sea, caso en que ha habido, ¿no es cierto?, discriminación, es un caso claro en que se ha admitido la indemnización agravada. Pienso que, a pesar de que la ley no lo dice, uno podría aplicarlo a este ámbito y muchos otros en los cuales ocurre este supuesto de hecho del trato degradante y humillante. Eso es más interesante quizás que la disputa interpretativa de casos en los que la ley sí se refiere a él. No sé cómo estoy de tiempo, creo que hablé mucho. Bueno, un momento para callar y poder escucharlo a ustedes. Muchas gracias.